Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos con todas y todos ustedes a través de esta señal, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo, hoy con muchísima información, fundamentalmente pensada en recomendaciones técnicas a partir de la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, que se va a estar refiriendo a las pasturas cultivadas. También vamos a tener datos sobre lo que viene pasando en los sistemas productivos a través de la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien se va a estar refiriendo a los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. Vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el mercado de la carne. Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes, pero vamos a la palabra de los verdaderos protagonistas del programa de hoy. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo sobre el estado de las pasturas cultivadas, de las praderas, de los verdeos, también el manejo apropiado en esta época. Bueno, nos encontramos en la primera parte del inicio de la primavera, lo que es una etapa clave para el manejo de pastura. Fundamentalmente, en este momento las pasturas pasan en pocos días casi a duplicar la tasa de crecimiento de pasto. Pasamos de valores cercanos a 30, 40 kilos de kilos por día que crece la pastura a 50, 60, 70 en pocos días. Entonces, bueno, claramente hay que tener la planificación adecuada para poder o duplicar lo que son las cargas o cerrar áreas para poder utilizar de mejor manera esa pastura. Recordar que si estamos en una situación de, sobre todo pasturas invernales, primaverales, como son las praderas tradicionales, festuca, dactili, trébol blanco, alfalfa, incluso los raigrases, vamos a pasar en pocos días casi a duplicar la productividad de esas pasturas. Entonces, bueno, es necesario ajustar lo que son las cargas de animales en pastoreo sobre esas áreas. Entonces, bueno, ahí lo sugerido o lo conveniente es planificar la rotación actual, ver la carga que se tiene y, bueno, eventualmente cerrar áreas que ya sabemos que no se van a precisar para poder hacer un pastoreo eficiente en el resto del área. Fundamentalmente, esa es un poco la planificación que planteamos en estos días. Bueno, recorrer las pasturas, evaluar la disponibilidad, si hay buena disponibilidad y no se piensa subir la carga, estamos como, bueno, pensando en que ya tenemos que ir cerrando área para hacer reservas de primavera y poder aprovechar de mejor manera las pasturas. Bueno, en lo que respecta al manejo de las pasturas también en este inicio de primavera, sobre todo lo que son las avenas, pensar en que ya están en su última etapa del ciclo, ya entrando en barbecho para dar lugar a sorgo forrajero fundamentalmente y bueno, y también en otras situaciones que están sembradas algunas praderas de primavera, ya en los meses de mitad de agosto hacia adelante ya hemos visto siembras de praderas de primavera. Bueno, sobre todo controlar lo que son insectos en esas primeras etapas de implantación, recorrer semanalmente es la sugerencia para tener controlado ese tema y evaluar si hay que hacer posibles aplicaciones de insecticidas para, bueno, proteger el potencial de producción de las praderas. Como ocurre todos los meses, compartimos los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, perteneciente al mes de agosto y comienzos de septiembre. En esta parte de la nota vamos a estar presentando los datos referidos al estado de las pasturas naturales y las pasturas cultivadas de la mano del ingeniero Molina. RING número 54, prácticamente 5 años ininterrumpidos de esta red de información nacional ganadera del Plan Agropecuario que funciona
gracias a la deferencia de los productores asociados al plan, que en esta oportunidad, inicios de septiembre, del 1 al 10 de septiembre, respondieron 337 productores esta encuesta que vía WhatsApp le mandamos todos los meses para conocer desde la voz de los propios productores, desde los ojos de los propios productores, ver cómo están los establecimientos en distintos aspectos, en distintas variables, y qué decisiones están tomando los productores en este invierno que se nos fue y en esta primavera que comienza en este 2025. Arrancando por el clima, termina un invierno con un agosto con bajas temperaturas, un agosto que siguió siendo helador y con precipitaciones en general bastante escasas, hablando en términos de la generalidad del país. Así se comportó el clima en agosto y los primeros 10 días de septiembre. Con respecto a la disponibilidad de forraje proveniente del campo natural, siguió bajando la disponibilidad, una baja de la disponibilidad esperable aún en esta época. La tasa de consumo de los animales es superior a la tasa de crecimiento y eso va haciendo que el forraje disponible vaya descendiendo en todos los inviernos y en este también. No obstante ese descenso esperable, la salida del invierno en cuanto a disponibilidad de forraje es buena, es adecuada. Solo 1 de cada 10 productores reporta estar en una situación crítica con disponibilidades de campo natural por debajo de los 5 centímetros, solo 1 de cada 10, y 3 de cada 10 están en el otro extremo con disponibilidades superiores a los 5 centímetros, lo cual es una muy buena disponibilidad teniendo en cuenta la época del año en la que estamos. Este invierno 2025 es el segundo mejor de los últimos 5, contando desde el 2021, primer invierno que opera la RIN, el 2021. Este invierno que finaliza entonces es el segundo mejor invierno en cuanto a disponibilidad de forraje, apenas por debajo del invierno pasado, que fue, desde este punto de vista, un muy buen invierno. También, referido al campo natural, una esperable caída de la calidad, descenso de la calidad del forraje disponible por la consecución de las heladas durante todo el invierno. La calidad del forraje disponible siguió cayendo, apenas el 10% de los productores reportan aún buena calidad en el campo natural disponible. Pero lo más importante es que prácticamente todos los productores, 96% de los productores que respondieron a esta RIN, reportan que el campo natural en estos primeros 10 días de septiembre ya se movió. Eso es una muy buena cosa, eso es una muy buena señal. Entonces, terminamos el invierno con una buena disponibilidad para la época y con un campo natural que ya se está moviendo. Respecto a las pasturas sembradas, mejora la situación de las praderas y mejora la situación de los verdeos respecto al mes pasado. 6 de cada 10 productores, tanto para praderas como para verdeos, nos dicen que estas pasturas implantadas están en una buena condición. Los mejoramientos extensivos se mantienen igual que el mes pasado. 4 de cada 10 productores apenas nos dicen que están en una buena condición. Esperemos que en esta primavera que está arrancando tengan una respuesta imprescindible para el manejo de los establecimientos. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, quien se refería al estado de las pasturas cultivadas, también con recomendaciones de manejo al respecto. Y la primera parte de la nota realizada al ingeniero agrónomo Carlos Molina sobre los resultados de la encuesta RIN
en este caso refiriéndose al estado de las pasturas cultivadas y las pasturas naturales. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a continuar con la palabra de Molina para conocer el estado de los sistemas, pero referidos a la condición corporal de los ganados que componen el rodeo de cría, también cuál es el estado sanitario. Y también vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien se va a estar refiriendo al mercado internacional de la carne, bueno, y cómo puede estar afectando a Uruguay hoy y pensando también en el futuro. Pero todo esto luego del espacio publicitario. En el marco de los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al plan agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina se refiere al estado de los animales que componen el rodeo de cría, cuál es su condición corporal, cómo se vienen comportando, también cuál es el estado de los ovinos y sobre la sanidad a nivel de los predios. Vimos la disponibilidad de forraje del campo natural, de las pasturas implantadas, vimos el tema de la calidad, vimos que el campo se está moviendo. ¿Qué está pasando con la condición corporal de los rodeos de cría? Finalizado el invierno y arrancando la primavera, los rodeos de crías tuvieron una muy buena situación durante prácticamente todo el otoño, entraron muy bien al invierno y salen en una buena condición del invierno, sin perder de vista en qué momento del año estamos, ¿verdad? 4 de cada 10 rodeos están en una condición corporal igual o superior a 4 en la escala de condición corporal y solo el 5% de los rodeos se reporta en una situación crítica por debajo de los 3,5 puntos en la escala de condición corporal. Podemos decir en general que los rodeos salen bien del invierno, habían entrado muy bien al invierno y bueno, esa pérdida de condición corporal es esperable, es manejable por los productores. También si comparamos este invierno 2025 respecto a los 4 anteriores, es decir, si comparamos 5 inviernos, este invierno fue el segundo mejor respecto a la condición corporal de los rodeos de cría, igual que fue respecto a la disponibilidad de forraje. Segundo mejor invierno, apenas por debajo del invierno 2024. Esta salida en general en un buen estado de los rodeos permite tener buenas expectativas para una primavera que será muy desafiante, con mucha vaca parida y con mucha vaca que seguramente querramos volver a preñar lo más temprano posible. Entonces, salir del invierno en esta buena condición es una muy buena cosa para, enfrentar ese desafío positivo de mucha vaca parida, de acuerdo a los reportes que hemos comentado con ustedes de los diagnósticos de gestación allá del mes de marzo, del mes de abril y del mes de mayo. Salimos del estado de los rodeos y le preguntamos a los productores por el uso de la suplementación. El uso de la suplementación sigue siendo alto. 6 de cada 10 productores están utilizando suplementación en sus rodeos. Y la categoría preferida continúa siendo los terneros y las terneras, donde 3 de cada 10 de los productores que suplementan están suplementando esta categoría. También decir que 4 de cada 10 productores están suplementando más de una categoría en su rodeo. Sin ningún lugar a dudas que la relación de precios entre hacienda y suplemento también está incidiendo en esta decisión de los productores de usar el suplemento como una estrategia de suplementación, de alimentación de sus haciendas. Respecto a las ganancias en este mes de agosto y primeros 10 días de septiembre, que fue el periodo en el que le preguntamos a los productores respecto a las ganancias de las recrías y las invernadas, han mejorado respecto al mes anterior y se mantienen en niveles adecuados para la época, pero con una mejora respecto a las ganancias diarias que teníamos reportadas el mes pasado. Dejemos por un momento a los vacunos y vayamos a los ovinos. 7 de cada 10 productores que responden la RING tienen ovinos. El 80% de las majadas, prácticamente que todas, están en buen estado, ya han parido, en algunos establecimientos incluso ya han finalizado las pariciones, y le volvimos a preguntar a los productores si había motivo de pérdida en sus corderos
en sus corderos nacidos, cuáles eran los motivos, y nuevamente, el mes pasado habían sido 7 de cada 10, este mes más de 5 de cada 10 productores, casi 6 productores de cada 10, nos dicen que el mayor motivo de mortandad son los depredadores, el zorro, el carancho, las jaurías de perros. Bueno, sin duda un problema importante que enfrentan los productores que manejan ovinos y que han tenido ya ocurrencia de partos y ocurrencia de mortandades. Salimos de los ovinos y volvemos a los vacunos y le preguntamos a los productores por el tema garrapata, un problema importante y un tema que nosotros seguimos de manera insistente en el plan agropecuario. Bueno, la mitad de los productores que responden la RIN reportan tener garrapata en sus establecimientos y casi la unanimidad de los productores está realizando algún tipo de tratamiento, lo que sin duda es muy importante. Casi la totalidad de que tienen garrapata ya están realizando tratamientos. Bueno, el estar con un veterinario cerca para saber cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor plan, cuál es la mejor forma de hacerle frente a esta problemática, sin duda que es un desafío bien importante y es una problemática a resolver junto con un profesional veterinario. Y vinculado a la garrapata siempre hacemos la pregunta de bichera. Bueno, aún las bajas temperaturas mantienen en bajos niveles la presencia de bichera, al igual que el mes pasado. No solamente bajos niveles, sino también baja incidencia, baja actividad. Bueno, sin duda que hay que estar preparado porque se vienen las temperaturas más proclives para que la mosca empiece a actuar más activamente. Y la última pregunta que siempre hacemos en todas las RIN prácticamente es algo vinculado a la gestión de sus establecimientos y le preguntamos a los productores, bueno, para esta primavera 2025 que está arrancando, ¿cuáles son los principales desafíos que piensan ustedes que van a enfrentar en estos próximos 90 días, en esta próxima estación? La mitad de los productores nos contesta que los principales desafíos son justamente estos dos últimos temas que venimos trabajando insistentemente en la RIN y en el plan agropecuario, que son la garrapata y la bichera. Por amplio margen son los dos principales desafíos que los productores nos nombran para esta próxima primavera, seguidos muy de lejos por el manejo financiero, por el malezamiento, por el manejo de los animales y por la ocurrencia o no de precipitaciones. Pero los dos principales desafíos identificados por los productores son garrapata y bichera para la próxima primavera. En definitiva, una primavera que arranca con buena disponibilidad para la época de forraje, con un campo natural que ya se movió, con rodeos de crías en una situación correcta para el momento en el que están y que nos deja prever buenas expectativas para enfrentar el desafío positivo de mucha vaca parida que querramos además preñar lo más temprano posible, y con garrapata y bichera como los principales desafíos identificados por los productores para esta primavera 2025 que está arrancando. Charlamos con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el mercado de la carne. ¿Cuál es la situación actual sobre la demanda de este commodity que ofrece Uruguay al mundo? El mercado de la carne hoy, bovina, está muy bien posicionado, estamos con valores muy buenos. Si bien comparado contra el 2022 estamos un poquito por debajo, pero estamos en valores muy buenos internacionalmente comparado con el resto de los años. Convengamos que el 2022 fue un año muy excepcional, pero hay una diferencia bastante importante con respecto a ese año. Ese año Brasil había salido de China por un problema de mercado y de sanitario, y bueno, por eso había dejado el mercado de China más libre. Entonces, bueno, China tuvo que salir a abastecerse del resto de los mercados y ahí presionó sobre los precios
y llegó a los precios que tuvimos en ese momento, que fueron realmente muy buenos. Este año venimos con una demanda muy importante de lo que tiene que ver con Estados Unidos. No somos tan China dependientes. Hoy inclusive el mercado de Estados Unidos y de lo que es Estados Unidos, Canadá y México superaron a China. Hoy hay un 37% de las exportaciones que van para ese mercado, mientras que en China andamos en el orden del 30-31%. Eso está presionando mucho. Estados Unidos está con un déficit de producción de carne bastante importante, tiene el stock mínimo históricamente, y de eso lo ha tratado de ir compensando con lo que tiene que ver con el aumento de la carcasa. Pero bueno, como decía Víctor Tonelli, y lo sigue diciendo, ya no le va a dar el plato para poner el bife por el tamaño que están adquiriendo, para poder compensar esa disminución en la cantidad de animales. Entonces, bueno, estaba teniendo ese déficit. Uruguay le está abasteciendo muy bien. Brasil, como siempre sabemos, es un abastecedor muy fuerte. De hecho, Brasil no tiene cupo en Estados Unidos y entra por el cupo de terceros países. Ese cupo son 65.000 toneladas y Brasil se las exportó en un solo mes. En enero de este año ya había cubierto ese cupo. Después todo lo que está exportando es por fuera de ese cupo. Entonces eso demuestra que los valores que están obteniendo son muy buenos, porque por fuera del cupo tienen que pagar 26,4% de aranceles y hoy 36%, porque justamente los aumentos que ha tenido con las políticas que está desarrollando Trump. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es el mercado en general. Y estamos muy bien posicionados, y todo pinta de que esto tiene algo un poco más estructural de lo que fue en aquel 2022, y por eso se espera de que capaz que Estados Unidos no cubra o no recupere el stock en breve, ni el año que viene, y probablemente el otro. Entonces, bueno, ahí va a estar, va a tener que buscar un poco la vuelta, a ver qué es lo que pasa, pero todo marca de que en una de esas en el corto plazo no se recupere. También está teniendo problemas inclusive con la importación de ganado desde México. Entonces, bueno, es todo un paquete que hay que seguirlo de cerca para ver cómo va evolucionando en el tiempo. El ingeniero Esteban Montes se refiere a los márgenes obtenidos por la industria frigorífica y cómo el aumento de la faena podría estar equilibrándolos. Además, cómo sería la performance a corto plazo pensando en los niveles de faena. Hay un dato que es interesante a seguir, y es el novillo tipo que INAC lo está haciendo desde hace mucho tiempo. En general, bueno, el novillo tipo, como todos sabemos, es como un novillo se faena, se le sacan los cortes, se exporta para diferentes lugares y se vende en diferentes zonas. Bueno, lo que pretende es justamente hacer un promedio de todos los precios que se obtienen por cada uno de los cortes, y después llevarlo a lo que es el animal entero. Ese valor hoy, bueno, además está compuesto, en definitiva, cuando uno le resta lo que paga por la hacienda, el frigorífico, el saldo que queda es lo que gana el frigorífico. Normalmente, y cuando los frigoríficos se sienten cómodos, es cuando el valor de la hacienda significa un 75% de lo que es el valor del novillo tipo. Entonces el otro 25% es un saldo que queda a favor de la industria, es el valor agregado industrial, con lo cual tiene que pagar los costos y además su ganancia. Hoy ese valor está en el 84%. O sea, estamos en una situación que evidentemente no es la más cómoda para la industria, y bueno, ¿cómo se solventa eso? Y bueno, se solventa con mayor cantidad de animales. Yo tengo menos margen, pero faeno más, entonces el margen general me aumenta.
pero ahí si presiona para comprar más, o sea, para faenar más, pueden presionar a subir más el precio y es peor la cuenta. Y si no, lo otro es bajar el precio de la hacienda, que bueno, por lo que se ha escuchado, los industriales y más, y lo hemos visto justamente en algunas exposiciones, en la exposición, es que la industria lo que quiere es justamente mayor cantidad de animales para poder faenar, o sea, tener más margen por una cantidad de animales y no por animal como lo está logrando ahora. No, en el corto plazo lo que se espera, obviamente ahora justamente estamos entrando en la primavera, las pasturas están empezando a reaccionar fuertemente, se espera que la oferta de ganado gordo vaya a empezar a mejorar, o sea, vaya a haber más ganado preparado y eso en breve se va a empezar a ver, y la faena que hoy está en el orden de las 40-45 mil reses va a empezar a ubicarse más en el torno de 50 y más de eso inclusive, justamente para compensar eso que estábamos mencionando recién. Amigas, amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy, donde van a encontrar toda la información justamente referida al plan. También comentarles que ya comenzó el curso en el que están participando de la fase final del programa Procría, 200 técnicos y técnicas, y bueno, el martes pasado comenzó el curso, se realizó la primera comunicación virtual, bueno, a cargo del presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero Escarlato, donde también participaron más de 60 técnicos vinculados a las instituciones que van a estar dando seguimiento a este programa. Pero la cosa continúa y les vamos a estar informando lo que va pasando, bueno, hasta que se ponga en práctica, se comience a ejecutar esta nueva propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde el plan cumple como coordinador. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.